Buena profesora, ayudante. Hoy junto con mi grupo, el grupo B conformado por Joaquín, Bautista, Gerardo, Bruno, Miguel Salinas y yo que les habla Alejandro Zambra, le vamos a hablar sobre el entregable 3 que vendría siendo la implementación del sistema de riego por goteo. Este proyecto nace en respuesta del cambio climático y diversos aspectos que se ha tenido que atravesar durante los últimos años. Nace en respuesta por las consecuencias que muchos países tienen que atravesar, principalmente nuestro país, ya que el cambio climático se ha afectado de diversas maneras, o sea, afecta de diversas maneras, principalmente por el tema de la sequía, el cual nuestro país la tiene que enfrentar como constantemente. Nuestro proyecto como tal busca proponer una empresa dedicada a la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de riego automatizados, perdón, enfocados en la metodología, como dije anteriormente, del riego por goteo, siendo este uno de los principales métodos de riego en cultivos, como por ejemplo la palta, que es donde nos estamos enfocando, lo cual es uno de los productos más importantes de la región de Valparaíso y en particular de la provincia de Quillota. Es por eso que nuestra empresa como tal desea abordar esto para tanto ver las formas de afrontar la sequía y además tomar de la mano a los clientes que necesitan ayuda con esto, de tal forma que ellos puedan tanto prepararse para los siguientes problemas que vienen, la siguiente problemática, como decíamos, de la contaminación, y poder tener una respuesta y a la vez poder mantener un ahorro dentro de sus bolsillos, ya que este tipo de sistema está enfocado en eso, en ver las formas de cuantificar o de maximizar el uso del agua en base a su eficiencia. En esta parte de la presentación como tal, vamos a ir abarcando el tema de la evaluación económica. Dada la naturaleza del proyecto como tal y de las diferentes variables que afectan, hay que tener ciertos supuestos que van a ir de la mano con la evaluación económica que nos van a ayudar posteriormente para realizar el flujo de cajas correspondiente. Como supuestos como tal, tenemos las tasas de crecimiento, donde consideramos la tasa de crecimiento de los costos no operacionales, los operacionales y los de ingresos por venta, donde los primeros dos mencionados se considera un porcentaje del 5%, mientras que la de ingresos por venta se considera un 4%. También hay que considerar que el proyecto que se tomó como supuesto que el proyecto va a abarcar el 3% del mercado total, con un crecimiento anual del mercado de un 1%. Bueno, el proyecto debe ser evaluado con una moneda que no se vea afectada por la inflación o alguna problemática económica. Es por ello que se decide utilizar la Unidad de Fomento Chilena, con sus siglas UF, para que también sea más tentativo el proyecto para posibles financiadores externos, como pueden ser, por ejemplo, los bancos. La UF toma en cuenta la reajustabilidad del valor que tiene el dinero con respecto a la inflación, ¿ya? Hoy en día la UF tiene un valor aproximado de 34.823 pesos chilenos. Bueno, para definir el horizonte de evaluación del proyecto, se considera la vida útil contable más longeva. En este caso, podemos observar la tabla adjunta abajo en la diapositiva, donde la vida útil contable de más tiempo es el de las camionetas, la cual corresponde a 7 años. Por ende, se decide establecer un horizonte de evaluación del proyecto de 7 años. ¿Ya? Uno de los índices más importantes a la hora de realizar una evaluación de un proyecto vendría siendo en primer lugar el capital del trabajo, el cual vendría siendo en su definición más básica como la cantidad de recursos disponibles, ya sea de forma inmediata o en el corto plazo por parte de la empresa para poder operar o entregar el servicio en este caso. En este sentido, el capital del trabajo es lo que comúnmente llamamos activos corrientes, los cuales vendrían siendo efectivo, inversiones a corto plazo, activos fijos o inventarios. Considerando la disponibilidad de información, principalmente la cantidad de hectáreas que se quieren abarcar dentro del mercado, en este caso de la agricultura, los distintos periodos, utilizar el método de máximo déficit acumulado puede traer problemas a la hora de dictaminar la información. Por lo tanto, se escoge utilizar el método de fase, donde los días de fase consideran los días de implementación, días de pago en efectivos,
días en los que se transportan los recursos, todo esto hasta que se pone en marcha el servicio. Además, se toman los costos anuales de los periodos y con ellos se estima lo requerido. Es importante señalar los supuestos que son utilizados en este caso para la obtención del capital de trabajo, que vendría siendo de que los costos fijos y variables aumentan en un 4% cada 4 años. Considerando todo esto, se presenta a continuación los resultados obtenidos para obtener el capital del trabajo para cada uno de los periodos, los cuales se presentan en la tabla adjunta, en donde se indican los egresos de cada periodo, los números de días de desfase y finalmente los capitales de trabajo obtenidos. Por otro lado, tenemos el cálculo de lo que vendría siendo el valor de desecho del proyecto, en donde de igual manera tenemos diferentes métodos para calcular este índice. En este caso se opta por el método económico, el cual considera el flujo promedio anual futuro y la reserva para reposición de activos, el cual vendría siendo la cantidad de dinero que se debería reinvertir en función de lo que se va perdiendo en cada periodo. De esta manera se asocia finalmente por la depreciación que tendrían los activos fijos en cada periodo. Finalmente, considerando una tasa de retorno de un 10%, se obtiene un valor de 5.638 UF. Para poder financiar nuestro proyecto y a su vez realizar el correspondiente flujo de caja, es que se tienen en cuenta dos puntos generalmente. En este caso, como podemos ver, hay tres, pero es porque estos tres se encierran en dos. ¿A qué me refiero? Para poder financiar nuestro proyecto como tal, tenemos tres tipos. El financiamiento propio, que vendría siendo el financiamiento personal, en este caso dinero principalmente de nosotros, mientras el financiamiento que está tercerizado, es decir, un financiamiento externo. Este financiamiento externo va de la mano con lo que podrían ser inversionistas que están buscando invertir en nuestro proceso, invertir en nuestra empresa, y también en el financiamiento bancario, que vendría siendo la ayuda de un banco de tal forma que posteriormente se va a buscar pagar como tal. Como dije, el financiamiento se ve desde esas dos perspectivas y fue enfocado en el flujo de caja, tanto como desde la perspectiva individual como de la perspectiva externa. A continuación se presenta el flujo de caja para el primer caso que vendría siendo con financiamiento propio de un 100%. En primer lugar tendremos los ingresos, para los cuales se considera una ganancia acorde a la cantidad de hectáreas en las cuales se está implementando el servicio. Para ello hay que considerar que cada año se va a abarcar una mayor cantidad del mercado, iniciando en primer lugar con un 3% total del mercado y con un crecimiento anual del 1%, por lo que los ingresos tienden a aumentar a medida que pasa el tiempo. Por otro lado tenemos los egresos operacionales, donde podemos distinguir dos tipos. En primer lugar, los costos fijos, que vendría siendo principalmente por la compra de activos fijos, ¿cierto? En caso de que sea necesario, el arriendo de bodegas, el arriendo de oficinas, los servicios requeridos ya sea para almacenar las materias primas en condiciones óptimas o los servicios de luz o agua requeridos para lo que vendría siendo los recursos humanos, ¿cierto? Para mantener a los trabajadores en condiciones óptimas. Por otro lado tenemos los costos variables, que ya lo principal vendría siendo la cantidad de materias primas o insumos que estamos utilizando en función de las hectáreas en las cuales estamos implementando el servicio. De igual manera se debe tener en cuenta las mantenciones que se deben realizar, ya que una mayor cantidad de hectáreas implementadas requerirán una mayor cantidad de servicios y por ende un costo mayor. De esta manera se obtiene la utilidad antes de los impuestos. Posterior a esto, y antes de descontar lo que vendría siendo el impuesto, que corresponde a un 25%, se debe descontar la depreciación de los activos fijos, los cuales se presentan en la tabla adjunta. Posterior a esto, se obtiene la utilidad antes del impuesto, descontado ya la depreciación, se descuenta el impuesto y posterior a esto volvemos a sumar la depreciación, ¿cierto? Y a descontar en este caso en el año 0 lo que vendría siendo la inversión. A partir de esto se obtienen los flujos de caja neto para cada periodo y los indicadores, que vendrían siendo en primer lugar el VAN, que se obtiene un valor de 3.472 UF,
el cual al ser positivo indica de que el proyecto se ve favorecido o es rentable en este caso, una tasa interna de retorno del 30% y un payback que vendría siendo la duración o el tiempo para que se recupere la inversión realizada en primer lugar de 2,77 años. Por otro lado, tenemos el flujo de caja cuando existe una financiación por externos del proyecto. En este caso, se considera para el flujo de caja un financiamiento del 80% de la inversión inicial, lo cual vendría siendo aproximadamente 3.066 UF, los cuales son prestados mediante agentes externos. Y lo que hay que considerar acá es que va a haber un cierto impuesto o un interés creado de por medio al momento de exigir en este caso un activo para poder invertir en el año cero. Por esto es necesario definir las cuotas en función del préstamo realizado, identificar el interés que se crea y además determinar la amortización para construir el flujo de caja. Finalmente se obtienen los mismos índices que para el caso anterior, los mismos indicadores que vendría siendo un band de 3.938 UF, una tasa interna de retorno del 73% y un payback de 0,7 años. Se puede observar de que la inversión inicial se recupera mucho más rápido y esto se debe principalmente a que el haber pedido un préstamo se ve castigado, por así decirlo, como en los años posteriores, esa pérdida de dinero o ese gasto, ese costo. No se ve reflejado como una inversión inicial, sino que se ve como un gasto no operacional que se incluye en los periodos de operación del proyecto donde ya se está generando un ingreso. Vista los resultados obtenidos a través del flujo de caja, es que se puede concluir finalmente que el proyecto es viable económicamente. Esto se puede relacionar por la VAN y la tiro que se obtuvieron a través de los flujos de caja calculados. Además de, haciendo una comparativa con los objetivos que nos habíamos propuesto originalmente, que es poder como enfrentar la sequía y poder ayudar como tal a diversos trabajadores que su rubro principal es el sector agrícola, es que también se puede llegar a que, como dijimos, es viable y además de esto es ecológico, ya que se pueden disminuir en gran parte el uso del agua, el uso de agua que se presenta. Bueno, esto fue la presentación del entregable número 3 de evaluación de proyectos sobre la empresa Luxapom. Muchas gracias por su atención.